Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El turismo y las celebraciones religiosas de Semana Santa mostraron barreras contra el COVID-19, que en muchos casos fueron omitidas por la población que olvidó la mascarilla, el distanciamiento social y el gel para explayar la devoción y la vuelta a la vida de la industria sin chimeneas en el país. Un afán del que se habla con visos de cautela cuando de retornar las clases presenciales se trata. Las imágenes y reproducciones fotográficas en medios y redes sociales de procesiones y actividades de ocio en el paréntesis de la Semana Santa confirman el desprecio de la mascarilla, de la distancia y del uso del gel en buses interurbanos, playas, restaurantes, centros sociales y balnearios, como las barreras más efectivas contra el contagio más viral. A más de 2 años de pandemia, el país mantiene uno de los mayores rezagos en volver a clases presenciales en el área centroamericana. Además, arrastra más de 6.000 centros de infraestructura escolar, por lo que hace un par de semanas el Congreso Nacional reformuló el presupuesto general de la República del año 2022, ampliando en 2 millones de lempiras el presupuesto asignado de la Secretaría de Educación. El lunes 8 de abril, Daniel Esponda, titular del ramo, confirmó que los estudiantes y docentes de todos los niveles y centros educativos deberán presentarse de forma presencial este lunes a las aulas de clases. Sabemos que hay limitantes, pero con un mayor presupuesto se podrá condicionar la infraestructura de los centros educativos de a poco, enfatizó el alto funcionario. Datos oficiales indican que unos 700,000 niños de 5 a 12 años cuentan con una cobertura de vacunación contra el COVID-19. El resto que no se ha inoculado sencillamente ha sido porque los padres se han opuesto, ya que cuenta con suficientes vacunas en existencia y las jornadas se desarrollan de forma consecutiva en lugares accesibles para la población. El sábado anterior, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, a través de su presidente Fidel García, mostró desacuerdo ante el calendario anunciado a fin de evitar un rebrote del virus entre educandos. Considero correcto que los centros educativos sigan con las clases presenciales 15 días después de Semana Santa y así prevenir un repunte de contagios tras estas vacaciones de verano, ha subrayado el presidente de los centros educativos. En contraposición, el Gobierno de la República y el Programa de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura animan a los padres de familia y a estudiantes y docentes al regreso a clases presenciales. Asimismo, buscan unir a los actores de la educación, reconocer la labor del docente y movilizar la comunidad como elemento prioritario para la educación nacional del gobierno de Xiomara Castro. Con el concepto Un Día para la Educación, las autoridades del Ministerio de Educación motivan a la matrícula a estudiar, a certificar las medidas de bioseguridad y ratificar que todos los propósitos son alcanzables como respaldo a los estudiantes, maestros y padres de familia, actores centrales del proceso educativo. En ese sentido, se han intervenido 1.421 escuelas afectadas por los huracanes ETA e Iota, donde se retomaron actividades presenciales, rehabilitó y destruyeron los libros de texto y materiales didácticos. El ente de las Naciones Unidas, entre otras ocasiones, donó 100,000 mochilas escolares a fin de incentivar la matrícula y la vacunación escolar en los departamentos con bajo índice de inscripción en centros de educación básica. Yuri Hernández, presidente del primer colegio profesional hondureño de maestros, PRIGMA, comparte la cautela del esperar de 2 semanas después del 18 de abril para volver a clases presenciales. Pese a esto, tenemos que atacar las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, aunque debería ser un retorno gradual, así lo concluyó. Bien, aquí ya estamos agarrados antes de empezar. Buenos días, bienvenidos. Ojalá que la hayan pasado bien en Semana Santa. Ojalá que no venga un COVID masivo. No creo. Dios primero que no. Pero ojalá que hayan clases. Yo llamo al rector de la Universidad Nacional, a los rectores de las universidades privadas que den clases también. Y peor las privadas, que cobran y no fallan cobrando. Le cobran intereses a la gente y siguen con clases virtuales.
cómo va a avanzar este país. Y le hacemos un llamado a los maestros que andaban en las playas, que andaban en los ríos, en las pozas, en las procesiones, chupando. Vuelvan a dar clases. Y hoy voy a preguntarle a mis invitados cuántos maestros no tienen trabajo. Los que no tienen trabajo hay que sacar una gran lista. Y los que no se presentan a trabajar hay que correrlos. Es un país de los más pobres de Latinoamérica, del mundo. De los más violentos del mundo. Un país destrozado por el narcotráfico, sicariato, extorsión y que no hayan clases. ¿Cuál es el futuro de este país? Hoy voy a hablar, estoy contento porque está anunciando el gobierno que vuelven a clases los niños, a las escuelas públicas, los colegios, y era tiempo. Ya casi 3 años. Ministro Esponda, buenos días, bienvenido, don Daniel. Buenos días, don Raúl, un gusto estar aquí con usted. Usted sabe que este foro es uno de los que más me gusta venir y bueno, hoy en un día que para nosotros en la Secretaría de Educación y para el pueblo hondureño en general es un día de alegría, de felicidad. Veníamos siendo el único país de América que no había tomado la decisión de manera decidida de regresar a los salones de clase en su totalidad todos los centros educativos. Y decimos esto, Raúl, de entrada, porque me parece que se haya generado, digamos, alguna campaña de desinformación. Este foro tuvo la primicia cuando presentamos la estrategia de regreso seguro a clases y explicamos claramente cada una de las condiciones que deberíamos de desarrollarla. Ese trabajo lo hicimos con la colaboración de los amigos de UNICEF, de las universidades públicas, de las universidades privadas, de las organizaciones magisteriales y de algunos otros sectores privados que nos han venido colaborando. ¿Qué era el protocolo, Raúl? Era definir una estrategia de regreso seguro a clases partiendo de las condiciones que tenía cada uno de los centros educativos. Hoy se ha querido vender una imagen como es que de manera mansalva es que vamos a abrir los centros educativos en su totalidad y eso no es cierto. Nosotros reconocemos también el enorme esfuerzo. Mira, aquí los grandes héroes y heroínas de tener abiertas las escuelas hasta este momento son los profesores y las profesoras que hasta de sus propios recursos han colaborado. Hay algunos sectores que quieren que nosotros nos enfrentemos con nuestros compañeros docentes. Eso no va a ocurrir. Nosotros somos profesores y los que administramos la Secretaría de Educación hoy somos profesores. Profesores representantes del COPEN, del Colprosuma, del Colegio de Pedagogos, del COPRUN, de todas las organizaciones. Nos conocemos perfectamente. Pero ¿qué es lo que estamos llamando a clases hoy, Raúl? El pilotaje ha sido exitoso y hemos tenido el acompañamiento de UNICEF. Primero, mire este primer ejercicio que hicimos. Aperturamos las escuelas, hemos abierto alrededor de unas casi ya 3.600 y pico de escuelas. Comenzamos la vacunación en los centros educativos y resulta que no tuvimos los resultados esperados. Abrimos puestos de vacunación en los centros comerciales y ahí sí fue un éxito rotundo. Es decir, todo el país prácticamente está operando con normalidad y lo único que se ha quedado a la saga es el sistema educativo. ¿Qué es lo que estamos planteando con este regreso a clases hoy 18? Que los 23.000 y pico de centros educativos que tiene el país se deben de reaperturar, se deben de abrir. Y mire qué bueno, yo no sabía que aquí iba a estar mi amigo Luis Ramírez, presidente del COPRUN. El ejemplo del COPRUN, de COACEL, que no le estamos haciendo campaña, pero hay que reconocerle, del Colprosuma y de algunas otras organizaciones magisteriales, que han venido entregando a nuestros mismos compañeros capacitaciones, kits de bioseguridad. Nosotros lo aplaudimos, lo agradecemos. Nuestros niños y nuestras niñas y el país se los agradece. Bien, está conmigo mi buen amigo, ya tiempo no miraba a Héctor. Héctor Espinal es especialista, es el que dirige comunicaciones en UNICEF. Qué bueno que siguen colaborando con la educación del país. Héctor, bienvenido. Gracias, Raúl, gracias, ministro Esponda, y al colega del presidente del PRICMA, también al colega de COPRUN, que está vía virtual, para UNICEF y para UNESCO, que emitieron un comunicado la semana pasada. Es de mucha satisfacción y alegría y se congratulan por la decisión tomada por el gobierno hondureño y por la Secretaría de Educación para que hoy, 18 de abril, se abran las clases en todo el país. Esta noticia
ha logrado que cerca de 1.700.000 niños que ya están matriculados y que supera el 87% de la meta del 2021. Esto es buenísimo, importante decirlo. Casi 1.600.000 niños, 613.411 niños han sido matriculados. El 87.8% de la matrícula en base al 2021, o sea, ha superado la meta. La meta de matrícula es de 2 millones este año. Y como muy bien lo ha expresado el ministro Esponda, el acompañamiento, que no es nuevo, tiene todo el año pasado de trabajo conjunto, junto con los gremios magisteriales, los 6 gremios magisteriales presentes, para acompañar de manera escalonada y de acuerdo a la situación en cada lugar y de acuerdo a las medidas de bioseguridad en cada centro educativo. Así que para nosotros estar acá, participar y acompañar comunicacionalmente a la Secretaría de Educación y a las niñas y a los niños es de suma satisfacción, y el llamado que hoy hacemos es que se contagie cada aula de entusiasmo con los padres y madres de familia y con las profesoras y profesores que ya han estado dentro del centro educativo, y que hoy sea un día histórico en la vida del país, por las razones que se han expresado. El desarrollo de una nación entra por esa puerta, por la puerta de la escuela. Ahí no nos equivoquemos. Un día más de rezago es un día de sacrificio para nuestros niños. Esas puertas nunca debieron cerrarse, siempre debieron estar abiertas. El precio que se va a pagar en el futuro por esta situación de la educación va a ser alto, y nosotros estamos obligados a reducir estos riesgos que nuestra niñez tiene y a cuidarlos en el aula con todas las medidas de bioseguridad. Padres y madres de familia, acompañen este proceso con mucha confianza y con mucha seguridad para nuestras niñas y niños. Bien, gracias por estar aquí, don Héctor. Está también el dirigente del PRIGMA, el presidente Onan Calix, que estábamos ahí con algún tema, pero es importante lo que hablábamos sobre algunos maestros muy buenos. La mayoría de los maestros son buenos y quieren volver a clase. Onan, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Buenos días, ministro. Buenos días, director de comunicaciones. Soy el secretario del Tribunal de Honor del PRIGMA. Hemos estado al habla con nuestro presidente, el compañero Yuri Hernández, nuestra secretaria general, la licenciada Bessi, y nuestro secretario de Finanzas, el licenciado Greville Escobar. Primero, decirle al pueblo hondureño que en ningún momento los docentes nos hemos opuesto a retornar a los centros educativos. Al contrario, como PRIGMA siempre hemos dicho, estamos listos para retornar. Quien nunca ha estado listo ha sido el gobierno, y no hablo solo de este, sino de todos los gobiernos, que no han propiciado la estrategia necesaria, no han propiciado el acondicionamiento para poder retornar de manera segura a estos centros educativos. Ha sido iniciativa de nosotros los docentes, de los directores de los centros educativos, convocar a los centros educativos, y ahí lo hemos estado haciendo. Desde el mes de enero, licenciado Raúl y pueblo hondureño, ese repunte de matrícula que tenemos hoy y que muy bien lo apunta el licenciado Espinal, ha sido por el trabajo, el esfuerzo que nuestros directores, subdirectores, secretarios y docentes han hecho en los centros educativos de la mano de los padres y madres de familia, porque de la Secretaría de Educación no se tuvo acompañamiento. Es meritorio decirlo, que los compañeros y compañeras, y bien lo decía el ministro Esponda, y qué bien que lo reconoce, han sido heroínas, han sido héroes, porque hemos sostenido el sistema educativo público de nuestro país durante 2 años de pandemia, sin recibir un tan solo centavo de la Secretaría de Educación. Los padres y madres de familia se han convertido en ese brazo estratégico para que podamos avanzar en este proceso educativo. ¿No les pagan? Nos pagan, pero fíjate que somos los únicos, uno de los pocos funcionarios, o digo, de los empleados públicos del gobierno, que de nuestro propio salario sacamos todo. Fíjese que los demás empleados van y tienen todo en sus oficinas. Nosotros como docentes, de ahí pagamos el internet, de ahí pagamos todo lo que concierne al sistema educativo, porque el sistema ha estado abandonado durante muchos años en este país. Y no había prometido el gobierno pasado internet para todos. Eso quedó, se metió un proyecto de decreto al Congreso que lo hizo el compañero Casaña con muy buen expertise,
Sin embargo, nunca se cumplió. Fueron grandes paquetes. Mire, y aquí lo voy a decir públicamente. ¿A quiénes hicimos ricos los docentes? A las compañías de internet. ¿Por qué? Porque nunca llegó el internet gratuito. ¿Y sabe qué más? Nos tocaba a veces enviarle la recarga al niño para que se pudiera conectar y nos pudiera enviar la tarea. Ojalá que este nuevo gobierno revise las concesiones que le han dado a esas telefonías. Bueno, de hecho, a una de ellas, a Tigo, que ahí le regalaron la concesión, hombre, $8 millones. Y después a Claro se le vendió en 75 millones. Ojalá que este nuevo gobierno de doña Xiomara revise las concesiones que tienen esas celulares. Porque ahí durante la pandemia aparecieron como grandes sueres. ¡Pam! Hay que revisar cuál es la situación para que haya internet en las escuelas y en los colegios. Un saludo también a don Luis Ramírez, presidente del COPRUM. Luis, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl. Primero que nada, le doy gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos hoy lunes poder estar a través de este foro, al ministro Daniel Esponda, compañero Donan Calix y a Héctor Espinal para poder debatir el día de hoy con un tema tan importante y tan fundamental como es el retorno a clases, que no se ha sabido explicar o no se ha sabido socializar, porque nuestros compañeros docentes desde mediados de febrero, desde febrero prácticamente, marzo, ya han estado trabajando de manera semipresencial. Creo que lo que ha habido es desinformación. Venir en este momento de deslegitimizar que nuestros compañeros docentes son los que han estado sosteniendo el sistema educativo en los últimos meses es ser injusto, porque son ellos la razón de ser. Sabemos que el actual ministro conoce y tiene sondeos a nivel nacional y se está trabajando de manera semipresencial, compañeros que están asistiendo 1, 2, 3 días a la semana, 2 días por la vía del internet, por la vía tecnológica. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención porque se viene de Semana Santa, pero usted mismo ahí lo decía, los ríos, los balnearios, los mares han estado llenos, y esto también es producto del encierro al que fuimos sometidos durante aproximadamente 2 años. Y es entendible, pero también hay temas fundamentales que se abordaron al inicio de año, como el tema de la infraestructura, el sistema fitosanitario, el interno de los centros educativos. Creo que el ministro es el mejor llamado para dar ese informe de la situación en que se encontraron los centros educativos. El tema de las vacunas para nuestros niños y niñas. Ayer ya bien lo decía un especialista, que de cada 10 niños, solo 4 están vacunados. Creo que hay una situación que se debe tomar en consideración en las próximas semanas, ya que se está haciendo el llamado de manera presencial. Creo que debería de explicar el señor ministro y dejar eso bien claro, porque el retorno es semipresencial bajo las actuales circunstancias, que no lo permiten, porque los centros educativos por sí solos, y con los docentes y los padres de familia que están financiando todo el proceso a lo interno, debe dejársele bien en claro cuál es este retorno, cuáles son los protocolos que se deben de seguir y utilizar las próximas semanas para una vacunación masiva, porque aquí en Santa Bárbara, por ejemplo, todavía en algunos sectores no llegan las vacunas a los niños. Incluso hay compañeros docentes que ya tienen 3, 4 vacunas, e incluso que el señor ministro puede explicar, porque esa es la gran pregunta: ¿qué pasa con los compañeros que tienen enfermedades de base o compañeros que están con certificaciones por el tema de la pandemia? Y lógicamente el tema tecnológico, 2, 3 días que se están siendo atendidos por los compañeros docentes. Por lo tanto, creo que es bienvenido, no es que es bienvenido, sino que después de Semana Santa, insisto, ya se ha estado trabajando de manera semipresencial. Yo mismo he recorrido 4 departamentos en los últimos días, como es Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque, y in situ, porque estamos llegando a entregar insumos de bioseguridad a los centros educativos donde tenemos compañeros docentes. Y ahí nos damos cuenta de que de manera semipresencial los días lunes, martes y miércoles están asistiendo, los días jueves y viernes en algunos sectores lo están haciendo por la vía de
tecnológica. Por lo tanto, lo que resta aquí es que se proceda de manera urgente a la vacunación masiva para que haga el efecto rebaño, y en la medida que se vaya haciendo el efecto rebaño, se vayan normalizando las clases a nivel nacional. Nosotros como organización, como COPRUM, hemos tenido claro que el proceso, ya un retorno presencial vendría siendo entre mayo, junio, julio, por ahí, ya de forma presencial una vez que la pandemia haya bajado. Recordemos que ha venido para quedarse, que la pandemia sigue, está entre todos. Incluso yo soy sobreviviente 2 veces, me ha dado el COVID y aún siguiendo todas las normas de bioseguridad, y que la actual pandemia hoy es más, es como una gripe, y con uno que se contaminan todos. Los centros educativos deben contar con las condiciones necesarias, con un médico, un enfermero que tenga la capacidad de determinar si en algún momento algún niño o niña está enfermo, o en todo caso un compañero docente. Entonces, creo que lo que deberían de contrarrestar en este momento más bien es, a través de la Secretaría de Educación, es esa línea subterránea que se viene dando a través de los medios de comunicación para el no retorno a clases semipresenciales, porque hay que ser conscientes, serían semipresenciales en este momento, pero ya sería un gran paso. Pero, insisto, desde el mes de marzo, de febrero, ya se viene trabajando de manera semipresencial. Quiero mandar un mensaje diferente. Sí, gracias. Tiene razón, pero vamos a regresar a clase. hay que ir a clase. ¿Cuántos maestros andan Es que en la nunca playa? nos hemos opuesto a regresar a clases. ¿Cuántos maestros Y andan de en la hecho, Raúl, calle? nosotros estamos de manera semipresencial. Pero mire, es que yo creo que aquí, y ojo, ¿verdad? Este no es ni un capricho de la presidenta ni un capricho mío. Mire, la única estrategia para sacar de la pobreza a un país es el centro educativo. Mire, aquí, y qué bueno que aquí estén los amigos de UNICEF. Permítame, yo lo escucho a usted, discúlpeme. Escúcheme. Mire. Nosotros reconocemos y estamos totalmente de acuerdo con Hernán. Los grandes héroes y heroínas aquí son los profesores y las profesoras, no nos engañemos. Miren, 30 años de gobiernos neoliberales reduciendo los presupuestos en educación. 12 años de gobierno del Partido Nacional que hacían presupuestos para Internet, como bien decía el profesor Hernán, y que nunca llegó el Internet a casa. Nosotros recibimos el gobierno, pero también hay que democratizar las culpas y democratizar los triunfos, Hernán. Nosotros reconocemos, los profesores somos los que hemos venido sosteniendo el sistema junto a la madre y padres de familia y la cooperación, que eso también hay que reconocerlo. Nuestro gobierno recibió 0 niños vacunados entre 5 y 11 años. Eso es lo que recibimos. Recibimos porcentajes de vacunados entre 12 y 17 años, menos del el 58%. Hoy ya hemos casi el 98%, es decir, los estudiantes entre 12 y 18 años que no se han vacunado es porque los papás no han querido, los muchachos no han querido. El 98.2% de los profesores hoy están vacunados. El 2.8% restante no se ha vacunado porque no ha querido. Vacunas en el país hay. Y el mejor ejemplo es el ejercicio que nosotros hicimos junto a la Secretaría de Salud. Comenzamos a vacunar en las escuelas, donde se hicieron los pilotajes. En eso nos acompañó UNICEF también. Tuvimos escuelas exitosas como allá en Baracoa, por ejemplo, el Centro Básico Francisco Morazán, niños que se llegaban a matricular, niños que vacunábamos. Pero en otras escuelas, los papás no llevaban a vacunar a los niños. Tomamos una decisión con los amigos de UNICEF, Secretaría de Salud, y ¿por qué no vemos si en los moles ponemos los centros de vacunación? Raúl, rotundo éxito. ¿Qué es lo que le quiere decir eso? Que los padres y las madres de familia andan con los niños en la calle. En la calle. Usted ve las discotecas y están abiertas. Los niños posiblemente los dejen en casa. Pero esos papás, esas mamás regresan a casa y en casa no usan mascarilla. Usted ve los bares abiertos. Hay adultos, es cierto, hay adultos. Beben, toman, regresan a casa, pero en casa no están con mascarilla. Y ahí es donde están los niños. Entonces, mire, el reclamo de UNAM es válido. Los gobiernos no han venido colaborando. Mire, acabamos de reestructurar el presupuesto. El Consejo de Ministros, y usted que tiene experiencia en eso, comenzó a las 10 de la mañana, terminó prácticamente a las 3 de la mañana. ¿Cuánto nos dieron al sistema? Escúcheme. Casi más. Nosotros hemos priorizado para infraestructura ahora con los préstamos que nos ha hecho el Banco Centroamericano, más de 3.000 millones para infraestructura.
No había presupuesto para internet, se ha incluido para tecnología y para internet. Ahora, regresa el proyecto de la matrícula gratis, por ejemplo. La matrícula gratis regresa a los centros educativos, pero ¿a dónde vamos a entregar la matrícula gratis? Con las escuelas abiertas. Pero no las tenemos teníamos abiertas, renglón, ministro. no teníamos renglón. Las tenemos para... abiertas. ¿Cuántas escuelas están abiertas, Jonán? El 75% ¿De de los dónde centros sacas ese dato, educativos. No, es que hemos estado monitoreando como PRIGMA a nivel nacional a nuestros compañeros. No, mira, y está, Olancho está bien. Mire, ministro, es más. Es más, Olancho es el departamento con la infraestructura más dañada y de todo aquí el lo voy a país. decir públicamente. Fíjese que en la pandemia, el año pasado, 2021, un 40%, un 30-40% ya estaban de manera semipresencial a nivel nacional. Y este año 2022, ministro, el 90%, el 70% ya estamos semipresencial en los centros educativos. No es cierto. Entonces, eso, eso es una especulación. Yo lo que veo aquí, Onan, ministro... ¿cuántos centros educativos hay a nivel nacional? Mire, estamos hablando entre 15.000 centros educativos. No, muchachos, hay más de 23.000 centros educativos me a nivel llega. nacional. ¿Sabe por qué? Porque usted sí está en clase. Ahora bien, de estos 23.000, mire qué interesante. No, yo lo que quiero es que los niños estén en de clase. estos Onan. 23.000 Eso es lo que centros queremos. educativos, fíjese que el 70% estamos semipresenciales. Acláreme. ¿Y usted quiere volver a clases o no? No es que estamos en clase. Nosotros estamos atendiendo de manera semipresencial. Ya, serio, Solo no, mire, ve. lo invito, No, Raúl. que me Lo va a invito invitar. a que vayamos Es a los centros educativos, Raúl. Que me va a invitar, si yo me conozco los pueblos. Estamos en los centros educativos. Y veo a la gente Tenemos, pobre, mire. hay que regresar a las clases. Raúl, hombre. mire, Todo ve. el mundo a clases. Mire, ¿qué es lo que estamos ¿por qué haciendo no los van a las docentes? clases? Estamos atendiendo martes, jueves, de manera presencial a los alumnos. Esa es la línea. ¿Sabe qué? En tandas. vaya todos los días. En tandas hombre. de 30, permítame. Fíjese que usted ha sido buen dirigente, pero aquí me la En baja. tandas de No, 30. tiene que ir de lunes a No, es que viernes. nosotros Ahora, es que los profesores Raúl, vamos de pero lunes a viernes, le Raúl. voy a dar un ejemplo. Estamos en Le el voy centro a dar un educativo. Es que ya se acabó la pandemia. Estamos en el centro Ajá, educativo. fíjese que- El padre de familia es el mejor testigo que nos ve llegar a nuestro centro educativo Le voy a y dar que un ejemplo, atendemos a Raúl. nuestros estudiantes. Le voy a dar un ejemplo, Raúl. Mire, esta Semana Santa, como yo no vivo aquí en Tegucigalpa, subí a la zona del Hisopo a ver las escuelas, a platicar con la gente, sin los profesores porque estábamos de vacaciones. Y mire, por ejemplo, en la aldea Mutua, el Carrizal, hay 2 escuelas ahí. Esas escuelas desde que comenzó la pandemia cerraron. Las escuelas están totalmente abandonadas. Y yo conversaba con una madre y un padre de familia. Por cierto, iban en la calle, el papá iba con el niño de la mano, la mamá venía caminando atrás de él. Un anuncio, me dije Roberto Ramón Castillo, don Roberto, saludos, es precandidato del Partido Nacional. De 12.500 centros escolares, solo 500 tienen internet. Ahí estoy de acuerdo. Eso tienen, y lo dije. Menos tienen internet. Tienen que hablar con Conatel y que es testigo y claro que tanto se han aprovechado del gobierno, ayuden. Ahí estoy de acuerdo con los maestros. Sí, claro. Y yo he visto Y a equipos gente tecnológicos a gente también. muy humilde que no tiene estos celulares, pues no los puede comprar. Tratando de ayudarle a sus hijos. Luchando. Con para un ayudarle. prestado lo hacen a veces, Raúl. O padres de familia que no saben leer y escribir. Ahora ocupamos el internet en la escuela. Claro. Ya no en la casa, en la escuela, porque todos los maestros van a volver a clases, porque no, los maestros que no vayan, se saca la lista y se les despide. Es que estamos en los centros, Ahora, Raúl. ahora, Mire, pero vayamos a los Raúl, centros y verá. en esa visita que yo, Mira que él se ríe, ¿ves? sí, en esa visita Los que yo fui a hacer el docentes fin de estamos semana, yendo a los centros platicando educativos. con las madres y los padres de familia. Mire esa escuelita, esa se llama José Cecilio del Valle. Me mandó ahí. Sí, se llama José Cecilio del Valle. La escuela está abandonada, tiene 2 años de estar cerrada. Mándamela, por favor. ¿Sabe cuánto era la matrícula cuando la escuela cerró? Eran 16 niños. Esos niños hoy tienen que caminar hasta una aldea que queda a 17 kilómetros. Van 2 veces a la semana porque esa escuela sí está abierta. Si abrimos esa escuela, que la matrícula en el año 2020 era de 16 estudiantes, esa escuela puede estar abierta todos los días. Solo son 16 niños. Entonces, que muchos centros educativos, viene UNICEF, el gobierno viene anterior Secretaría de les Educación, quitó viene la Secretaría de estructura. Salud. Ojo con eso. Y va y vacuna a los niños si no están vacunados. Porque se Y reasignaron además varios de docentes. eso, mire, nosotros con la Red Solidaria tenemos identificado casi 3.000 aldeas que están en la pobreza pero extrema. Es gente que vive menos con $1 diario. Esas aldeas del país están priorizadas. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Red Solidaria. ¿Cuáles son las escuelas que primero vamos a entregar merienda escolar? Esas escuelas.
Y paradójicamente, esas escuelas que están en las aldeas más pobres del país son las que continúan cerradas. Entonces, mira, aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos. El área rural en su mayoría está abierta, mire, ministro. yo aplaudo, por ejemplo, nuevamente a los el área compañeros rural, del la COPRUM, mayoría está a abierta. los compañeros del PRIGMA, que han entregado equipos tecnológicos, que han dado capacitaciones. Ahora debemos de hacer un esfuerzo más. Tenemos que tener abiertas las escuelas todos los días. Pero yo invito a mis compañeros docentes, a los compañeros de la dirigencia magisterial, que revisen nuevamente la estrategia de regreso seguro a clases. Con usted ¿Quiénes deben construimos de ese plan ser, estratégico. ¿quiénes deben de ser los que estén todos los días en los centros educativos? El docente, y los ahí profesores. estamos. Y ahí estamos en el centro. Si la matrícula del centro Felicito a mis educativo compañeros. es numerosa, entonces ahí mismo el protocolo dice que vamos a hacer una priorización y una adecuación de horarios. Y adecuamos los horarios. Pero los profesores tienen que estar todos los días en el centro. Ya los adecuamos y nosotros Ahora estamos bien, todos los si el días. centro educativo- Todos los días vamos. Mira, a mí me encanta ir a la escuela. Si el centro ¿En qué educativo... campaña anda usted? ¿Cómo? No, Anda en la campaña. campaña de estar en los centros educativos, recuperando el sistema educativo que está en unidad de Pero cuidados entonces, intensivos. ¿cuál es nuestro desencuentro, Nan? No, la comunicación, ministro. ¿Pero cuál? En este momento se gira un oficio donde dice hay que retornar de manera presencial. Nosotros hemos estado presencial, ministro. Entonces, ¿por qué te molestas? Semipresencial. No, es que Presencial, nosotros no ¿a dónde? estamos molestos. Presencial- Al presencial, contrario, ¿a dónde? en el centro educativo. ¿Dónde Lo da que clase? sucede, Profe, ministro, ¿dónde da clase usted? en el centro básico José Ramón Cali Figueroa, ahí puede irme a ver qué para No, ¿y allá en el paso otro yo. centro? En el técnico, en el Instituto Técnico Ramón Villeda Morales. Pucha, trabaja Mire, 16 sí, horas hombre. casi. No, es que nosotros podemos tener hasta 54 horas, según, Entonces, pero con el estatuto pero más bien tenés son 72. No, Vaya, ministro, si yo lo vaya, tengo, 72 no tengo, horas, no, 72. ¿sabe cuántas tengo yo? Ay, entonces. 2 en un centro y 36 en el otro, ministro. ¿Cuántas? 2 en uno y 36 Espérate, en el todavía otro. no, espérate, todavía no. Óigame, ni Ese es siquiera, con el licenciado Héctor. ni siquiera tenemos las 54 horas, la mayoría de ¿En qué centros. año te graduaste de la universidad? Yo me gradué en el año 2020 como licenciado en Administración y Gestión de la Tenés dos puestos de Educación. trabajo. Sos privilegiado Y en el tengo sistema. 10 años, 12 años de servicio en educación básica. en Ahora, mi país. este- Quiero decir esto, porque quiero aclarar y por algo eso aquí queremos volver a las escuelas. del mire, ministro. el mire. tema de quiero, la lectura comprensiva. Quiero aclarar algo aquí del ministro, mire. El ministro dice, en una escuela que fui está cerrada, ¿va? Pero le recuerdo, ministro, que en gobiernos anteriores se han reubicado docentes donde solo habían 15 estudiantes. ¿Sabe qué hicieron? Vinieron y dijeron al docente, váyase de aquí para otro centro educativo. Y cerraron el centro Onan, educativo. ¿cuántos días tenemos nosotros de haber asumido el gobierno? Entiendo, ministro. ¿Cuántos días? Mire, tienen alrededor de ya más de 2 meses. Te voy a pedir un favor. Más de 60 y se lo pido a más los de compañeros 60 de días. todas las organizaciones magisteriales. Yo lo entiendo. Ojo, Nan, escúchame. Pero hay que comenzar a trabajar de manera solo dame correcta. 2 minutos. Mira, primero, Perdone, ministro. Es correcto. Vayan a trabajar. No estamos Vayan a trabajando. dar clase, hombre. Nosotros estamos trabajando, Raúl. Óigame, vayan a dar clase. Nosotros estamos trabajando en Deme nuestros un centros minuto, educativos. Deme un minuto, señor ministro, deme un minuto, porque le toca la guitarra a don Héctor. Licenciado, ¿qué piensa de esto? Raúl, Ahora sí ponemos a fotos. ahora, Raúl, nosotros como UNICEF a nivel global, desde que comenzó la pandemia, hemos manifestado que el último lugar que debe cerrarse es la escuela. La escuela es por excelencia el lugar de prevención. Héctor, pero aquí es el último lugar que se quiere abrir. sí. Es totalmente No, y de no puede acuerdo. ser. Aquí se ha abierto el estadio, se ha abierto todos los lugares. Así es. Las escuelas es el último lugar. Estas fotografías que están acá, el ministro Esponda los conoce. ¿Por qué las he colocado? Porque el ministro Esponda estaba ahí. Este es el municipio de Nueva Armenia, Aldea Las Palomas. ¿Sabe qué va a ocurrir? Estas escuelas en el mes de mayo inicia la Secretaría de Educación a Aquí recuperarlas. nomás en Armenia. Aquí Sí. nomás. No, Y hace poquito una misión de la Secretaría de Educación visitó para reconstruir y reparar todos estos centros educativos. Los colegas de producción de Canal 11 tienen otras fotografías donde estamos con el ministro Esponda en Baracoa, Cortés. Les voy a rogar que las pongan para que puedan ver cómo el proceso no ha estado dormido en el sistema educativo. Cómo escuelas que ETA y OTA dañaron han sido reparadas y han sido reconstruidas y están habilitadas. Esta es una muestra de la herencia de casi 14 años de abandono del sistema educativo y que en aproximadamente 20 días la Secretaría de Educación tuvo la oportunidad de estar en estos centros educativos y dar una respuesta concreta para poder reparar, cosa que estas comunidades saludan
y se incorporan para ella. ¿Por qué es importante estar en la escuela? El día de hoy, cada escuela que se abre es un puesto de vacunación abierto. El día de hoy, cada escuela que se abre es un mensaje que cada niño y niña lleva a su comunidad. Lo que aprende en la escuela lo lleva a su comunidad. Se multiplican, son cerca de 2 millones de mensajes los que están llegando al hogar. ¿Por qué abrir la escuela? Mire, solo la educación rompe círculos viciosos de pobreza. Las competencias entre personas que tienen dinero y acuden a la educación, el día de mañana que compitan con un niño que durante 2 años no asistió a las escuelas o asistió a centros educativos en estas condiciones, van a ser totalmente desiguales. ¿Qué tenemos que decidir nosotros? Si queremos que nuestras niñas y niños compitan, si queremos que crezcan y se desarrollen, abramos las puertas de las escuelas tal y como se ha decidido. En los centros de salud, durante la pandemia, las enfermeras permanecieron en sus puestos de salud. Los médicos permanecieron en sus puestos de salud. Hoy en día nos toca una valiosa oportunidad. No hay cosa que una más que las niñas y los niños. No debería ser motivo ni de discusión el ayudar a que nuestras niñas y niños vayan. Esa es una competencia y es una corresponsabilidad de padres, madres de familia, maestros y maestros, el Estado de Honduras que asume la responsabilidad y una valiosa oportunidad única, maestros y maestras, y especialmente a la dirigencia magisterial. Raúl, estas son las escuelas nuevas, reparadas, y estas son en aldeas pobrísimas. Estamos con el ministro Esponda, este es en el centro básico, abajo está la unidad de telebásica. Estuvimos hace poco con el ministro de Educación ahí. Es una escuela de 17 aulas, una matrícula de 100%, vacunación de 100%, con puesto de vacunación en ese lugar y cada niño recibe una mochila escolar como estímulo para que acuda a la escuela. Este es todo el sistema de mochila escolar que se está entregando junto con la Secretaría de Educación. Esta escuela no es en Suiza. Es en Baracoa. Es en Baracoa. ¿Y cuándo vamos a reparar las demás que queden igual? Qué interesante sería. ¿Quiere que le diga algo? No, pues... Si hay algo de lo cual yo estoy... Pero no, oiga, supremamente... Me gustan esas mochilas. No puede regalar, fíjese. Claro, a eso vamos. No puede regalar a todos los centros. A eso vamos. Pero Mire, mientras se van reparando las otras, a eso vamos. hay que dar clases. No es que estamos dando clases, Raúl. Estamos dando clases, eso le dimos al pueblo hondureño. Este es un centro educativo que con la cooperación de UNICEF, el gobierno de Canadá, el gobierno de Corea y la Secretaría de Educación, se está haciendo. Es la misma escuela que estuvimos. Claro. ¿Quiere que le diga, maestro? Nunca vamos a tener la oportunidad que hoy tenemos. Si la dejamos pasar, habremos sido cómplices de haber sacrificado a nuestras niñas y niños. Estas escuelas durante muchos años estuvieron destruidas, hoy han sido habilitadas. Durante este año yo le aseguro que este sistema educativo en la reconstrucción física de infraestructura va a mejorar. La única forma para que eso ocurra es abrir la escuela. Al abrir la escuela nosotros vamos a saber cómo está, si le hace falta agua, si el techo está malo, si el sistema eléctrico está malo, si su infraestructura es inadecuada, especialmente con el tema COVID, y estaremos acompañando a cada circuito. Esta es una escuela pública. Estos son baños de una escuela pública nueva, con información adentro. Todo lo que usted mira es información en mano. Pero lo que yo quiero insistirle, maestro y maestra, es que los mejores comunicadores que hay son los propios niños. Hoy se abre la escuela, el profesor le dice cómo prevenir COVID, cómo guardar distancia física en el centro educativo. Este niño y esta niña va a llegar a su casa y va a ayudarle a su mamá y a su papá y a sus hermanos y se va a multiplicar la información. La desinformación que hablamos se resuelve cuando 1 millón de personas multiplican la información que hay. Mira, Raúl, esto es importantísimo. No es escuela privada, es pública. El distanciamiento físico. ¿Por qué ocurre esto, Raúl? Porque la escuela está abierta, porque las profesoras y los profesores están en el aula. Si nosotros los 23,000 centros educativos que existen los abrimos, paulatinamente esto va a ocurrir, va a contagiar y va a inundar a todas nuestras niñas y niños. Este es un ejemplo que yo quería mostrar de cómo se ha venido actuando en coordinación con las cooperaciones, con la Secretaría de Educación, con la comunidad y con las municipalidades. En ese aspecto, Raúl. Permítame, esperen, hombre, prestémosle la guitarra al presidente del COPRUM, don Luis. Adelante, está el hombre de Santa Bárbara. Adelante, profesor. Es que fíjese que
Se ataca prácticamente directamente. Yo creo que falta de comunicación que el ministro Daniel, con ese comunicado, debe reconocer y con sus asesores que está mal planteado, porque los centros educativos están abiertos desde el mes de febrero, antes por el tema de la matrícula, y en el proceso, insisto, se tocó el tema de la infraestructura, el tema de las vacunas, el retorno semipresencial, que es el que he estado trabajando constantemente. Venir y decir que los compañeros docentes no quieren trabajar es irresponsable. Los compañeros docentes han estado trabajando 3 días por semana semipresencial, alternando a los niños y niñas en las diferentes aulas. Se ha venido trabajando de manera virtual, se ha reducido a 2 días. Sabemos que el tema de la educación virtual ha fracasado porque no todo el mundo tiene acceso a aparatos tecnológicos, no todo el mundo tiene acceso al internet, insisto, y que enhorabuena por el UNICEF, por esa escuela que están mostrando, pero yo los invitaría, si no muy largo, ahí están las quejas, que se vayan aquí cerca de Pespire, se van a encontrar con centros educativos destruidos totalmente. Yo insisto, eso es muy bueno, salir al paso, salir al frente a ayudar, pero no solo es el centro educativo, está dañado. Está dañado toda la infraestructura prácticamente a nivel nacional. Hay muchas carencias, hay muchas falencias, pero hay que dejar bien en claro, nosotros como dirigentes no nos oponemos al retorno semipresencial, y yo insisto, semipresencial, porque para presencial no están las condiciones todavía, pero semipresencial y alternando los grados, se ha estado trabajando desde el mes de febrero, mediados del mes de febrero. Entonces, aquí lo que falta es comunicación. Usted, señor ministro, con sus asesores, siéntense, informen de mejor manera a los compañeros docentes cuál es el protocolo de bioseguridad que se va a seguir en los próximos meses, en las próximas semanas, cómo es que van a llegar a los centros educativos para poder apoyar en temas de infraestructura, porque hay centros educativos que ni siquiera tienen el vital líquido, que es el agua, mucho menos van a poder tener jabón, van a poder tener gel, van a poder tener alcohol. Todas estas circunstancias son las que permiten, y la desinformación, precisamente, señor ministro, que estemos en esta encrucijada donde, insisto, no somos nosotros ni somos los compañeros docentes que no quieren retornar a las aulas. Y lo voy a repetir, los compañeros docentes están en las aulas desde mediados de febrero, están trabajando semipresencial y circunstancialmente, y en el proceso, ya según se vaya vacunando, se va a volver a una normalidad. Lógicamente, hay una presión muy fuerte porque es el único país que no ha retornado a clases presenciales. Entonces, aquí lo que falta es un tema de comunicación, señor ministro. Informe, salga hoy al paso, al frente, demuestre con hechos cuál es el plan de retorno seguro que ustedes tienen como Secretaría de Educación, cuál es el protocolo de bioseguridad a seguir, cuál es el seguimiento o el acompañamiento que ustedes les van a dar a los compañeros docentes, a los centros educativos, a los niños y niñas, si estamos preparados para un rebrote que se pueda dar a lo interno de los centros educativos, porque el tema de la famosa variante Omicron es que es altamente contagioso, es como una gripe, pero en la medida que se vaya vacunando se hace el efecto rebaño, y en esa medida pues las circunstancias van a ir mejorando. Se debe de cuidar el tema de la comunicación, el acompañamiento, darle seguimiento, ponga a los viceministros a trabajar, ponga a toda esa gente que tiene, usted mismo lo ha dicho, hoy está rodeado de docentes. Entonces, ¿por qué estar en esta encrucijada? ¿Por qué estar en dime y diretes cuando aquí lo que se necesita, si se va a reaperturar, ya están abiertos los centros educativos? O sea, aquí no hay nada nuevo de esto, lo que hay es un comunicado que no deja bien en claro las circunstancias bajo las cuales el magisterio, que ya ha venido trabajando, y lo que ha molestado en todas las redes sociales y en todos los centros educativos, se lo digo, porque nosotros andamos visitando precisamente los centros educativos, y lo que no hay es un protocolo de bioseguridad correcto para poder retornar. Bien, antes de la pausa, pero fíjese que solo déjeme leer para que la gente participe. Me dice Jimmy Mahomar: buenos días, Lick. Da pena lo del ministro cuando en la campaña electoral fue el más grande opositor para ir a clases. Solo decía que no hay condiciones, hoy estamos en las mismas condiciones, pero llama a clases, es clásico. Pícaro en los que los creamos los gobiernos. Pero, es que las condiciones han cambiado mucho. Don Jimmy, pero aquí la clase.
De verdad. Es que las que condiciones, estamos don en Raúl, clase, han cambiado Raúl. mucho. Los hondureños van Pueblo a la hondureño, van nosotros a la estamos en playa. clase. Los estadios están abiertos. Tenemos Van a abiertos chupar. los centros educativos, mire, atendemos los estudiantes de yo tengo manera mucho semipresencial. respeto. Yo tengo mucho respeto por los maestros, pero vayan a dar clases. Es que estamos trabajando, estamos dando clases, Bien, vamos de manera ¿Usted cómo es para dar semipresencial. 72 horas? No tengo 72, tengo 72, menos digo, que el ministro tengo yo. La máxima autoridad No, acaba de decir que investíguenlo. usted tiene 72 horas. Dígale hombre. que investigue el ministro. Márcame ahí, hijo. Tiene 54, tiene usted, ¿No ministro. tiene 72 horas usted? No, Yo dice que no. tiene- ¿cuántas que ¿Y tiene? Yo cómo solo hace? tengo 48 horas, 36. ¿Y en qué jornada más está? 12. Estoy en la jornada de la mañana y pedí permiso para venir a este programa. ¿Cómo Que hizo? eso es lo correcto, pedir permiso. Yo tengo un programa por una cuestión gremial. Lo ampara el artículo 3 del Estatuto del Docente Hondureño. A los directivos centrales. Pero bien. A los directivos No, centrales. ese es para licencia con No, goce. usted está en el tribunal, yo Ese no. es para cuestión Pero de mire, licencia pero- con goce pero- de sueldo. Pero mire, le voy a decir algo, don Raúl. En función de lo que decía don Jimmy, las condiciones del país han cambiado de manera diametral. Mire, hoy sabemos manejar el tema de los protocolos de bioseguridad. La mayor parte de la población está vacunada. En Honduras, los que no se han vacunado, sobre todo es la gente que está tierra adentro, que no ha podido venir a los centros de ¿Sabe vacunación. cuánta gente fue de vacaciones? Dice los estadísticas. Una barbaridad de gente. 1 millón. Sí. Pijineando. 1 millón. En la pijineada. Ahora, usted está Raúl, es vacunado, que los Raúl? centros tenemos abiertos. Es que ¿Está mire, vacunado? aquí, ¿Está aquí, vacunado no, usted? yo tengo mi ¿Está dosis ya. vacunado? Totalmente Mire, vacunado. Los amigos que están en el CED están vacunados. Aquí lo que Ahora, yo quiero ¿tiene dejar, enfermedades preexistentes usted, Raúl? Sí. aquí yo Y lo aquí que está trabajando quiero la par mía. dejar bien Estamos claro vacunados. como prigma ante el pueblo hondureño, y ustedes lo saben, padres y madres de familia, nosotros estamos trabajando de manera semipresencial a nivel nacional. Mire, yo Aquí creo lo que aquí se hay tiene un que hacer problema más bien de es, comprensión lectora aquí lo que grave. tiene que hacer, ministro, es No. reforzar más Mire, bien, o ustedes no han querido mandar leer el material de protocolo, bioseguridad, o simple y sencillamente mandar a reparar los centros no han educativos, comprendido. dotar de agua Si esos potable. centros educativos han estado así toda la vida. No, y Profesor, no diga lo hemos eso. denunciado. Sí, pero Raúl, no, lo hemos pero hay que denunciado. ir a Este clases, medio de eso- comunicación, entonces- nosotros, usted ha sido entonces- testigo. Entonces no vaya, hombre. Usted Ahora- ha sido testigo. ahora le Aquí debo hemos decir- el ministro aquí estuvo con le nosotros debo hace decir unos otra meses cosa, atrás. mire. Usted es un dirigente importante. Y nosotros Mira, estamos ahora no diciendo, puede decir estamos eso. en los Ahora centros le debo decir educativos. otra cosa, Raúl. Mire, Nosotros cuando yo estamos en llegué los al centros técnico educativos. Honduras, yo llegué al técnico Honduras en el año 2011. En los colegios grandes antes, los profesores nuevos no teníamos derecho ni a hablar. Entonces yo no tenía aula. Yo daba clases abajo de un ficus. Creo que por ahí tal vez Illich tiene la foto. Esa, yo daba clases abajo de un ficus. Los sanitarios del técnico Honduras casi nunca tenían agua. ¿Qué me puse a hacer yo? Con los compañeros de madera y de soldadura. Sí, no hay Fuimos agua, a recoger no hay- todas las sillas quebradas y No las hay- reparamos. No hay agua ni en las casas. Pero ahora Ustedes están diciendo que seamos nosotros los que reparemos los centros. ahora le voy a decir otro problema, Raúl. Qué Mire, interesante, ¿verdad? mire, yo creo que todos los humanos sabemos que cuando un espacio físico, una infraestructura es desocupada, se deteriora más que con el uso. Mire esos sanitarios de esa aldea que acabamos de ver allá en Nueva Armenia. Está más deteriorado porque abandonamos la escuela que porque estaban dañados antes de que comenzara la pandemia. Ahora, no nos engañemos. Nosotros, con los amigos, venimos de ser estudiantes de escuela rural. Allá estudié yo en la aldea Los Chorros. No me da pena decirlo, mi abuelita no sabía leer y escribir. Y ahí en Los Aldea Chorros, también. en la Gloria Figueroa de López Arellanos. Una Pero solo termino ¿qué la idea. tanto ha cambiado esa escuela hoy? Nada. Poco. O sea, nada. Pero ¿quiénes ¿quiénes limpiamos la No, mi escuela? centro ha cambiado bastante. ¿Quiénes limpiábamos la escuela, Raúl? Entonces, Las profesoras, los profesores y los estudiantes. ¿Quiénes adecuábamos los sanitarios? Los estudiantes con las madres, los padres de familia y los profesores. O sea, Mire, en pocas ¿por qué debemos de palabras, regresar a los centros en educativos? pocas palabras, los profesores y los y padres ojo, volver tenemos a que reparar tener los mucho centros. cuidado con los datos Mira qué interesante. que damos Y ahora el material de Mire, cuando bioseguridad yo era directivo tenemos que darlo ministerial, nosotros. siempre que venía un foro Ay, qué venía terrible. muy bien Bueno. estudiado, con datos estadísticos, científicos. Nosotros tenemos la data de cuántas escuelas están abiertas. O sea que ese hombre viene sin ningún dato. Bueno, dijo que solo habían 15,000 escuelas. Bueno, Ahí yo tenemos quería ver más si de el 20 ministro conocía más los de 20 centros, pero más me de- alegra que él más de 23,000 es centros uno de los educativos. pocos ministros que sabe cuántos Entonces, centros tenemos a nivel necesitamos- nacional. ¿Qué Y necesitamos eso es hacer? interesante. Regresar a la Ahora, escuela. habría que ver Por ejemplo, cuántos de mire, esos va a mandar a uno de los reparar. regidores de Nueva Armenia, el compañero cómo Will, estamos. ese hombre está muy preocupado por volver a abrir las escuelas. ¿Por qué? Porque solo cuando estamos en las escuelas surgen las necesidades. Si esa letrina, si ese sanitario está mal, créalo que la comunidad se va a unir para abrirlos. Y lo quiero decir aquí categóricamente,
el gobierno solo no va a poder. Bien. El dinero que tenemos presupuestado Bueno, atención no nos va a padres y alcanzar. madres de familia, a No nos va reparar alcanzar. centros educativos Correcto. junto a nosotros los Sí, es que profesores. lo hemos hecho Bueno, históricamente. sí, siempre lo hemos hecho de todas maneras. Históricamente Entonces, lo hemos y hecho. ahora hay que llevar el material de bioseguridad Históricamente también. lo hemos hecho. Entonces hay que seguir Óigame, cargando. históricamente lo ¿Y hemos esa hecho. mascarilla quién se la compró? Hoy el pueblo, yo la compré. Está De mi bien. dinero. Yo compré la mía también. Y también le damos a Y los, yo no- a los venga, niños. yo tengo un sueldo aquí, yo compré la Y mía. a veces Sí. le damos a los No, niños. no, Y eso es bueno y lo también. En los centros felicitamos. educativos. Yo Ustedes, compré mire, la mía, Raúl, no, Sí. aquí padres y madres de familia Póngale tenemos que claro, ¿quién retornar tiene clase o al no? pasado otra vez. ¿Va? ¿De qué vamos a retornar a hacer? A reparar los centros educativos como lo hemos venido haciendo históricamente. siempre lo ¿va? hemos hecho. Y ahora padre y madre de familia que se quedó sin trabajo, también tiene que bolsearse para el material de bioseguridad. ¿va? Entonces yo creo, ministro, que llegó el momento de... Ahora una pregunta. ¿Usted nosotros como revisó la docentes- readecuación del presupuesto general de la República? Claro, y veo que hay... ¿Y cuánto dinero ha visto usted que hay para eso? Bueno, usted nos acaba de decir... son No, 3.000 pero usted dice millones. que lo revisó. ¿Cuánto dinero hay para eso? Mire, la presidenta había designado más de 6.000 millones para todo este proceso. Y eso me alegra. No es eso, no es eso. Me alegra. Mire, de presupuesto estos aumentado de la Secretaría de De Educación. estos Debe 6.000, estar aumentando subimos casi a- el Permítame. proceso, a hombre. unos casi 2.000 millones de lempiras para que Escúcheme. lo redondeemos. Dígale ¿Sí? cuánto es. desde el inicio, la presidenta había dicho que iba a designar 6.000 millones. No, la presidenta no ha dicho eso. Yo nunca lo he oído decir eso. Además de eso, ¿Dónde lo he oído decir eso? hoy, gracias a Dios, Líder, el pero ministro... dígame dónde lo he oído decir eso. No, eso desde ya tiempo lo había manifestado, incluso en No, no, campaña es había que- dicho que no, iba a ¿Sabe qué se dijo en redestinar... campaña? Que íbamos a abrir que las iba escuelas. a redestinar Lo que sí le presupuesto puedo para la decir, Secretaría de maestro, es lo Educación. siguiente, Pero mire. mire que hoy, solo permítame, licenciado Espinal, hoy el ministro nos informa que hay más de 1.000 millones para reparación de centros educativos. Sí. Yo quiero ver, ministro, cuáles van a ser los primeros centros educativos que van a reparar. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir de base Mira, es bueno para leer ir... los reportes de la Secretaría de Educación. para ir analizando dónde vamos a priorizados comenzar, 3 va. departamentos. Cortés por el nivel de destrucción después de los Cero, huracanes. Santa Bárbara y Olancho. Exactamente. Y Olancho, Y en pareciera el caso de mentira, Francisco Morazán, ¿cuándo pero vamos a comenzar, escúchame, ministro? Escúchame, si no me vas a explicar, es como cuando estamos en clase. Si los niños interrumpen al profesor, es difícil que le vemos al siguiente nivel, que es la comprensión de los contenidos. Es que Escúchame. esto nos va a servir para que los medios monitoreen. Escúchame, pues, así como le decía a los niños, póngame atención, niños, póngame atención, Ana. Mire. Gracias, ministro. Sí, no, gracias a usted por la atención. Están priorizados los centros educativos, lo he dicho de manera reiterada, el dinero no nos va a alcanzar, porque el nivel de destrucción, y el maestro lo sabe bien, es exagerado. 30 años de economía neoliberal, 12 años de un abandono terrible. Es más, hemos lanzado una campaña que se llama Un Día por la Educación. ¿Qué es Un Día por la Educación? Es repetirle a los hondureños que nos regalen un día para ir a arreglar las escuelas. Sí, que me levanté pensando en ese día de educación. Y fíjese que está dando resultados. Mire, muchísima gente se ha apuntado. Por ejemplo, el grupo Ismania, que debe haber mejorado las ganancias Mire qué en esta terrible, Semana ¿verdad? Santa. Nos ¿A ha qué donado extremo se ha gel de llegado en el manos, gobierno, alcohol, O etcétera. sea, Y ahí vamos avanzando. nuevamente los docentes y los padres de familia reparar centros educativos. Sí, El gobierno no tiene sí. pisto. Es más, es un deber patriótico. Mire qué ese, terrible esto, Onan. va. Si queremos hacer patria en este país, Es terrible. el llamado que le hacemos a todo el pueblo hondureño Más del es que regresemos sacrificio. a los centros educativos Pucha, ministro, y lo reparemos. ¿y cómo vamos a hacer con aquel profesor? Imagine lo que le estamos pidiendo a este profesor, Vaya, deme que ejemplo. va en caballo, que está mal pagado, y todavía le Onan, pedimos que repare el ¿cuánto es centro el salario de un educativo. profesor ahora con calificación académica? Con calificación académica son 15.000 empiras, ministro, usted bien sabe. Es un poquito más, Onan. Sí, pero hablemos, y las deducciones, ministro. Ajá. Para seguro social, para Y, imprima. no, y Pero mire, ahora ¿sabe te- qué es lo ahora peor? te voy a- ahora te voy a dar Que un los ejemplo. docentes no tenemos, Ojo. la mayoría no tienen ni casa, No, pero, Raúl. no, espérese. Si es que nadie tiene casa. Terrible. Ni carro. ¿Ah? Es que estamos en uno de los países El profesor se va, más pobres del mundo. a veces hasta sin comer, se Es va que el profesor. Yo también me iba sin comer. ¿Por Onan, qué? pero- Por pero- pensar en el centro Onan, pero educativo. mira, Entonces, mire, te voy a dar otro ejemplo. yo mira, creo que... ¿Has leído sobre el tema que de la debemos- red solidaria? ¿Has analizado el tema de la red solidaria? No, eso sí no lo he Bueno, la leído. red solidaria es todo el componente social del gobierno de la presidenta. Está orientada a sacar en este momento, a más de 3.000 aldeas, caseríos que están en la extrema pobreza. creo que lo replanteó como lo tenía antes, Entonces, escúchame. en el gobierno de Manuel ¿Cuál Zelaya. es? Sí, porque fue exitosa la red solidaria en el gobierno del presidente Zelaya.
erradicamos el ¿Qué analfabetismo. merienda escolar? ¿Qué es becas sociales? Yo espero ver las becas hoy sociales. Está en el 17%. En contra, Pero No, Raúl. ¿Qué le pasa? Lo que sucede es que Raúl, nosotros estamos si hay trabajando alimentación y escolar, que no se nos ¿a dónde lo vamos a reconozca a dar? los docentes ¿El qué? que estamos trabajando. Sí, es que lo hemos Que no se le reconocido. reconozca. Que no se nos Lo- reconozca, y que lo estamos tenemos reconociendo. abiertos los centros Profesor, educativos, pueblo profesor, hondureño, ¿le los pa- tenemos ¿Le abiertos. pagaron el mes pasado? Sí, y tenemos y Entonces- vamos a trabajar. Y entonces, Tenemos claro. abierto el centro educativo. No, pero vayan a trabajar. No, es que estamos Hay que- trabajando, hay que Raúl. dar No clases Usted no mire, todos, aquí, no aquí es todos, donde Nando. yo quiero dejar bien Mire, claro. mire, todo. Venir a decir que Dice los el profesores alcalde- no estamos trabajando es una Dice el irresponsabilidad. alcalde Marlon Pineda. Qué pena la negativa del dirigente magisterial por el retorno a clases y oponerse a que los niños y las niñas no sigan sumidos en el atraso. Es Una una mala muestra que percepción del queremos alcalde. seguir en el retraso. Felicidades al ministro Esponda, dice Marlon Gracias. Pineda, que es alcalde de Santa Cruz, de Yojoa, por esa decisión que ya era una necesidad urgente. Es que Mira, es ahí en cierto. Santa Cruz hay una escuela que no tiene ni edificio. Que ahí está el padre Cordero. El padre Víctor el padre Cortés Víctor Calderón. Cortés, perdón, sí. Mira, esa escuela tiene 300 días de clase al año. Tienen 0 contagios. En la pandemia prácticamente no se pararon. La mayoría de sus niños no están vacunados. Tienen 4 profesores, 5 profesores voluntarios. La Secretaría de Educación no les paga. Dan clases en el patio de la casa de una de las profesoras. Eso es una experiencia de éxito. Es más, nosotros tenemos un compromiso con esa escuela, la Mercedes Calderón, de ayudarle a construir el edificio. Nosotros hemos reconocido el esfuerzo de los profesores. Los profesores son, y las profesoras junto a las madres y padres de familia, los que han venido garantizando que las escuelas estén abiertas y mantuvieron el sistema educativo en tiempos de pandemia. Son los profesores, eso lo reconocemos. El pueblo hondureño lo palpa, lo sabe, lo huele. Eso nadie puede decir lo contrario. Nosotros no lo vamos a decir. Ahora, aquí hay que tomar una decisión. Así como el ejemplo que daba de algunas comunidades, y quiero felicitar a los alcaldes. Nosotros estamos trabajando de la mano con Amón. La mayor parte de las alcaldías en Honduras paga salarios de profesores desde las alcaldías. Que no debería de ser, ministro. No debería de porque ser. tendría. Pero tenés que comprender, Onan, que vivimos en el país más pobre de América Imagina Latina que hoy. no se quiere ni nombrar permanente Ahora a los bien, docentes ¿qué es que lo con que concurso ocurre- qué es lo que 2014 ocurre están trabajando, con las tienen 5 o escuelas 6 hoy? años. Mire, si hay merienda Escucha. escolar, ¿a dónde vamos a ir a entregar la merienda, Héctor? Centro educativo que tenemos Correcto. abiertos nosotros. Pero no están todos abiertos. Es que los Ese es tenemos el punto. abiertos. Todos Ese es el están punto. abiertos, Raúl. Todo, Sí. mire, Todo, pueblo yo hondureño, respeto todos a los que centros todos educativos los tienen que tenemos. estar Es que abiertos. todos los tenemos abiertos, No, Raúl. ¿qué pasa? Bueno, hagamos. A ver, dígale, ministro. Vaya, Canal 11, que haga una Es que no es investigación cierto, es que- y veremos. Mire, es que nosotros tenemos los reportes en el SACE de cuántos centros educativos están abiertos. ¿no? Ajá. Nos hace ¿Cuántos han falta- subido matrícula? Nos hacen falta abrir 20,000 centros. O sea que de esos 20,000 no han subido matrícula, ministro. No, ya más la matrícula la mayoría la subió, Nan. Sí, pero no lo están- fueron a hacer presencial, pero, ministro, Onan, la matrícula. ¿Sabes que hay un aplicativo en la página de la Secretaría de Educación para que carguemos las condiciones de la infraestructura? ¿Sabes cuándo se hizo el último inventario de infraestructura en el país? Creo que fue en el 2014. En el 2014, el Correcto. Plan Maestro de Infraestructura. Hoy necesitamos tener Ministro. abiertas las escuelas para saber cuántas escuelas tienen tubería de agua potable, Sí, recuerde para que saber hay cuántas que- escuelas tienen sanitarios. Recuerde que para Entonces, subir te voy a esa, dar- te voy a para dar un subir esa ejemplo. información se necesita internet. Y Y, no el me decís que profesor estás no ha da- bajado. no- y no me decís que Permítame. están dando clases El a través- profesor, no. No, pero no Nosotros me- estamos de manera semipresencial. Por Pero eso no- es que hay pero que aclararle semipresencial significa que hay al parte- pueblo hondureño. Que significa que hay parte Tenemos virtual. 3 días, en algunos casos Onan, 2 te hago una días, de pregunta, estar te hago una pregunta. semipresenciales, ¿Con el ministro. teléfono que andas ahí andas internet? Yo sí, porque yo lo claro. pago, el mío, ¿verdad? ¿Qué Y te tengo la cuesta? capacidad, ¿Qué te- gracias a Dios. qué te Pero los cuesta padres de meterte- familia no qué tienen. te Entonces, no, ¿qué pero, sucede? Pero vos sí tenés. Los directores qué te tienen que cuesta? bajar de la aldea ¿Qué te cuesta? para poder subir una tomarte- fotografía u otra. Dejar de invertir 2 minutos en Facebook o en WhatsApp para meterte a la página de la Secretaría de Educación y decirnos las condiciones de la infraestructura de tu escuela. No sé qué lo estamos cuesta? haciendo los docentes, Pero ministro. ya sabías que eso Lo que existía. sí, que hay un apartado en el SACE para eso y se sube hasta Dame las los nombres imágenes. de tus escuelas Hasta para las buscarlos. imágenes. Busque el Centro Básico de Ramón Cali Figueroa, estamos trabajando fuertemente. Sí, que lamento mucho, falleció. Nuestro director, un compañero excelente Orlando. director, como lo fue el compañero Orlando Mejía. Entonces, mire, Buscame las estadísticas del Ramón Cali Figueroa a ver si ya cargaron la actualización de los datos, sí, por favor. sí ha trabajado. ¿Y el otro ministro. centro educativo? El técnico Ramón Vieda Morales. El técnico Se ha Ramón Villa trabajado Morales. fuertemente. ¿Cómo se ministro. llama el director de ese centro? Se llama la profesora Nelly. ¿Nelly? Ella, se me olvida este nombre, este momento. Mire, el apellido. eso no puede pasar. Los profesores Él, ya la abandonamos tanto el directora, centro educativo. la profesora Se me Nelly, olvidó que el es nombre del una director del excelente, centro. es una excelente Ona, no puede ser que docente te de la olvide profe el Nelly. nombre
No, la directora de tu el centro. apellido, que es diferente. No, y es que el nombre es parte del ministro. apellido. No puede ser. Miren, Disculpe, ¿verdad? aquí lo que hay que tener una cosa muy clara, Raúl, es que el gobierno, la presidenta Xiomara Castro, Entonces, tomó la mire, determinación lo que sucede, que ministro, todas las escuelas a es nivel que nacional queremos- se van a abrir. Es que están ¿Y en qué abiertas, con- ministro. No es cierto. ¿Y en qué contexto se van a abrir? Están Ya abiertas. le voy a demostrar que no están ¿En abiertos. qué no contexto se van a abrir? Los centros educativos Onan, estamos Onan, mira, laborando, ministro. Solo dame 30 segundos Fíjate. en función de lo que decía el compañero. O sea que usted viene a decir que los compañeros no estamos trabajando, en lo que ministro. decía el compañero. Le quiere echar a los Luis, maestros sí, encima. sí. No, vienen a decir que no estamos trabajando. Escuche, sí. En esa puerta. Raúl, si usted lo acaba de decir que no estamos escuche, trabajando, No, ya lo voy a pues. mostrar. Escuche, Nosotros Onan. estamos en los centros. Vaya. Vamos a abrir los Bonito. centros bajo la estrategia. Y tal vez me ayudas a conseguir el video porque, mire, hicimos el documento oficial que es bastante voluminoso. Pero tomamos el tiempo con el equipo de comunicaciones, se lo estoy enviando ahorita, Raúl, tal vez antes de la pausa lo podemos ver, Ahí tengo, llame a la persona que les dije. para que nadie tuviera excusa. O sea, hicimos un video tan bien explicado con cada una de las etapas de la estrategia para que nadie tenga excusa. Y lo circularon en los chats del magisterio. En el magisterio tenemos 2 páginas, que es la zona del docente y la zona del docente sitio oficial. Los colgaron ahí, enviamos comunicaciones, el documento. Ustedes del PRIGMA nos ayudaron, los del Nuestras COPRUN nos redes sociales ayudaron. han Las 6 UNICEF nos organizaciones hemos ayudaron, trabajado fuertemente Telebásica en eso. lo colgó y algunos medios de comunicación. Se lo acabo de pasar a don Raúl para que lo podamos ver. Ya me pasó el video. Ya se lo pasé. Aquí dice el alcalde Marlon Pineda de Santa Cruz. Nosotros ya le donamos el terreno a la Mercedes Sí, ya Calderón fuimos. para que siga siendo un ejemplo de educación Claro. de calidad. Espero lo otro también, Marlon. Esa es la calidad de maestros que tenemos. No deja ni hablar al ministro. Eso es lo que le enseñan los alumnos, profesor. El vicepresidente del Congreso, Edgardo Casaña, maestro, allá en Santa Bárbara. El profesor Casaña, señor diputado, ocupamos clases, Casaña. ¿Qué querían en el Congreso? ¿Alguien dijo en el Congreso que se ocupaban? Sí, hay que reformular. Bueno, ya se reformuló el presupuesto, pero necesitamos avanzar en el tema del decreto 100-2021, Edgardo. El diputado Edgardo Casaña, buenos días. Muy buen día, don Raúl. Muy buen día, ministro Esponda. Muy buen día, don Héctor Espinal. Muy buen día, mis apreciados amigos Onan y Luis Ramírez, dirigentes magisteriales. Miren, yo quiero hacerles un llamado a la reflexión, especialmente a mis compañeros de la dirigencia magisterial, en este caso los 3. Hoy Daniel está desarrollando, cumpliendo otra tarea que nos motiva que compañeros dirigentes, me alegra ver a Jaime en otro canal, Huicho dando declaraciones en otro lugar, Edwin Oliva por otro lado, son compañeros surgidos de la dirigencia misma. Yo quiero hacerles un llamado a la reflexión, que suban al nivel de la discusión que tenemos ahí en ese set, porque hay que saber transmitirle primero confianza al pueblo hondureño, a los padres de familia por sobre todo. Debemos de saber transmitir ese reconocimiento innegable que el magisterio tiene por estar sosteniendo este sistema educativo casi con las uñas. Eso es innegable, eso es impostergable reconocerle al gremio. Yo sí quiero, don Héctor, yo sí quiero valorar mucho el trabajo que ustedes como organizaciones hacen, pero por sobre todo, Onan, Luis Ramírez, quiero informarles, estamos muy alegres. En Santa Bárbara nos visitó el ministro de Sedasol, José Carlos Cardona, el fin de semana, sábado santo. Estuvimos trabajando con él los diputados. Estamos muy alegres, ¿sabe por qué, Raúl? Porque en Santa Bárbara, en las próximas semanas, va a ser el lanzamiento oficial de la merienda escolar. Regresa la merienda escolar y por lo tanto es imperante que nuestros niños reciban no solo el pan del saber, sino que ustedes recuerden, lo hemos hablado muchas veces en este foro suyo, don Raúl, nuestros niños, miles de nuestros niños a veces solo comen ese plato de comida de la merienda escolar de ese día en el centro educativo. Yo valoro mucho el esfuerzo, la decisión valiente que Daniel y su equipo han tomado de anunciar un retorno a clases. También me coloco a la par de mis compañeros Luis y Onan.
en el sentido de que solamente se dice volvemos a clases, y yo siento una reacción como de orgullo de ellos en el sentido de que es que estamos, no se nos está reconociendo. Yo creo que hay que reconocerlo, estoy seguro que hay que reconocerlo, pero ya con el retorno oficialmente, entonces quiere decir que en el debate yo percibo que hay centros educativos que todavía no llegan a esa apertura. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Sobre la discusión, siento yo que donde les pido que suban el nivel es con el tema del protocolo. Disculpen, compañeros, yo estuve ahí desde el mes de octubre con Luis Ramírez, con Daniel Esponda, con Fidel García, con Joel Navarrete en la última etapa, con el compañero Yuri Hernández, con el compañero Edwin Hernández, con toda la dirigencia magisterial, acompañando el proceso de creación de este protocolo. Entonces, yo no sé en qué parte del camino ha habido quizá alguna desconexión. Nosotros lo hicimos. Yo, Edgardo Casaña, estuve ahí, y ahí están estos compañeros que estuvieron ahí. El protocolo, Daniel, de ese protocolo que construimos, que expusimos al nuevo gobierno, se dio a conocer el protocolo. Fíjense que ustedes esta hora lo hubieran invertido en volver a darle una repasadita al protocolo y no bajando un tanto el nivel del debate. Yo los invito a que aprovechen estos últimos minutos que don Raúl tiene, ¿verdad? No es de que cuántas horas tengo, que cuántas horas trabajás y que vos no estás y que yo sí, y que vos no querés. Yo les pido que ordenen el debate. Don Raúl está feliz porque está cumpliendo con un programazo, ¿verdad? Es el tema del momento y lo está conduciendo de la mejor forma. Pero ustedes, compañeros, repito, ese protocolo del que Daniel habla no es un parto de Daniel. Es una construcción de toda la dirigencia magisterial y yo les pido que... Profesor, yo lo que digo es que ya es tiempo que vayan todos los niños a clases y que los maestros den clases. Raúl, usted que es maestro, sí, solo un minuto. Usted que es maestro, Casaña, tenemos que ir a clases y este es un gobierno del pueblo y el pueblo necesita que los niños y los estudiantes vayan a clases. Eso es lo que yo digo aquí. Lo que usted está diciendo es correcto, pero yo veo aquí que ONAN no está muy convencido. Y si van a empezar que es que hay que arreglar las escuelas, es que estamos si agua en no hay en ninguna... Raúl. No, es que a mí no me cuente cuentos, hombre, si es las escuelas, hay escuelas que han estado deterioradas toda una vida, que tienen que mejorar, pero que hay que volver a clases, ¿o no, diputado Casaña? No, yo quiero separar dos cosas acá. El ministro ha hecho un llamado oficial, ¿verdad? Ellos tendrán algunos procesos administrativos que asumir, pero ONAN y Luis Ramírez lo han dicho claramente. O sea, desde el 1 de febrero muchas de nuestras escuelas están trabajando, pero muchas de nuestras escuelas también, ya sea ONAN, digámoslo así, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de agua, por cuestiones de seguridad o por quizá alguna falta de voluntariado de todos los actores de la comunidad educativa, no han terminado de abrirse. Yo creo que eso hay que reconocerlo. No estamos ni al 100, pero tampoco es que solo estamos al 10%. Algo debe de haber ahí, por lo que el ministro se ve en una coyuntura de hacer esta convocatoria oficial. Así que yo les digo, compañeros, subámosle al nivel al debate en todos los medios de comunicación. Yo no quisiera sentir que hay una campaña subterránea para generar un boicot. Yo no quisiera. Siento que es que algo pasó en el camino de los creadores del protocolo. Dios santo, repito, Edgardo Casaña estuvo ahí, de los que quieren estar sentados, ¿verdad? Entonces, ordenémoslo el tema. Yo, ministro, lo invito. Yo llego hoy en la tarde a Tegucigalpa, me sumo a cualquier reunión que usted convoque con los compañeros de la dirigencia, con los cooperantes, para echar a andar este proceso. Gracias, don Raúl, por esta valiosa oportunidad que nos está dando a los educadores del país y al sistema educativo para debatir sobre uno de los temas más importantes de esta nación de educación. Xiomara cumple. Raúl. Y Xiomara quiere que vaya, enfócame. Y Xiomara quiere
que vayan a clases y que los maestros den clases. Voy a ir a una pausa para darle ya oportunidad de nuevo a todos. Dígale al diputado Casaña, así como dije que los niños solo comen cuando van a clases, en estos 2 años de pandemia se hubiesen muerto miles, ya que no hemos tenido clases. ¿Quién dice esto? Jimmy Mahomar. Bien. Aquí está también Larisa Barahona. Buenos días, Raúl. Saludos a los compañeros. Estoy viendo y escuchando el foro. Como ciudadana hondureña pienso que deben enfocarse en resolver el tema de la educación, agua, internet, infraestructura, merienda, seguridad, etcétera, y sugiero menos discusión entre ustedes mismos. Bien. Bendiciones, Raúl. Yo estoy de acuerdo con el retorno a clases presenciales, pero en lo que no estoy de acuerdo es cargar económicamente a los padres de familia en la reconstrucción de los centros educativos y la mayoría de los padres no tienen empleo y más ahorita con tantos despidos que hay en esta nueva administración. Lo mejor que se puede hacer es la nueva administración es quitarle el presupuesto al Consejo Nacional Electoral y se lo den a educación, que es más importante en nuestro país. Le agradezco su atención. Con gusto, es Roxana Reina la que escribió ahí. No puedo leerlos todos, pero estoy tratando. Por aquí está Ricardo Flefield. Ricardo Flefield es ingeniero de profesión. Buenos días, consultaría a las autoridades escolares en referencia al abastecimiento de agua en los centros escolares. Esperaría que en estos 2 años de pandemia las escuelas públicas hayan solventado el problema de abastecimiento de agua potable. ¿Los nacionalistas lo hicieron, Ricardo? ¿O lo dejaron para este gobierno que lleva cuántos días? ¿Y en qué, menos de 100, y en qué escuela tienen los niños? El problema, en la americana, abastecimiento de agua potable. Los baños a estas alturas deberían estar en condiciones ópticas. Valdría la pena instalarlas. Por lo menos un tanque Rotoplas, suficiente para uso sanitario. No está llegando agua del Sana y sin embargo con camiones, tanques, cisternas de abastecimiento permanente se solventaría el problema. Podría unirse a la pandemia sanitaria a nivel escolar. No están preparados para abrir, se debió haber hecho un avalúo de cuáles son los centros escolares que están en condiciones de hacerlo, se debe comenzar a repararlos y luego llamar a clase. ¿Sabe qué le pido yo encarecidamente, don Raúl? Sí. Que miremos el video. Yo creo que aquí hay una nebulosa. Primero, ojo, la estrategia no surge de Daniel Esponda. La estrategia surge de un grupo de dirigentes magisteriales, incluido Daniel Esponda. De todos los dirigentes magisteriales. Sí, de todos los dirigentes. Héctor Espinal y otras organizaciones. El vicecanciller Gerardo Torres. O sea, lo trabajamos eso. El partido ganó las elecciones el 27 y el 28 nos pusimos a trabajar en el plan, lo presentamos, se aprobó. Ese plan que construimos desde las organizaciones magisteriales, los profesores, UNICEF, el amigo Gerardo Torres y otro grupo de compañeros que nos acompañaron, las universidades privadas. UNITEC se metió de cabeza en esto. UNITEC, la Autónoma, la Pedagógica FEREMA. Entonces, ¿cuál es el producto de todo ese gran debate de la sociedad académica hondureña? Ese videíto que tenemos ahí. Yo le pido encarecidamente a don Raúl que lo pongamos. Solo voy a la pausa. Jesús y Antonia Zavala son padres de familia. Hay escuelas privadas que siguen sin dar clases presenciales como la Dowell School. Siguen cobrándole a todos sus alumnos y no quieren habilitar el 100% de sus operaciones. Andan mal en esa escuela porque las otras privadas están en clases permanentes. ¿Qué pasa con la Dowell? Están cobrando y no dan clases presenciales. Están reclamando aquí estos dos que pagan un montón de pistos porque tienen como 6 hipotes en esa escuela. El ministro me ha estado pidiendo este mensaje. Bien, aquí está Ulises, que trabaja conmigo. Ulises, ¿en qué escuela está su hija? En el Instituto Mérida de Flores. ¿Se escucha bien? Eddie, ¿se escucha bien? ¿Dónde está su hija? Instituto Mérida de Flores. ¿Cómo se llama su hija? Keren Rebeca. Keren Rebeca, ¿cuántos años tiene? 11. ¿Qué grado está? Séptimo. Séptimo grado. ¿Hay clases? Hay clases, pero no está yendo. ¿No hay clases presenciales? No. No, ella no, tampoco. Hasta en mayo. Nos mandaron un mensaje de que hasta en mayo iban a ir a presenciales, pero ahorita no. Desde que empezó no está yendo. ¿Usted sabe que el señor que está a mi derecha es el ministro? Sí. ¿Estoy viendo, ministro? Sí. ¿Y usted ya dimos instrucciones a los directores departamentales de ir a hacer los acompañamientos y aplicar el estatuto del docente? Gracias, Ulises. Gerson, vení por acá. Vení. Aquí es una pequeña muestra de cómo es en Honduras. El ministro y el gobierno han llamado a que todos los maestros deben dar clases presenciales. Gerson, ¿dónde vivís? Coronel La Travesía. ¿Y tus hijos en qué escuela están? Esperate, hombre.
En la escuela Ramón Montoya. ¿Cuántos tenés ahí? 1. Y aprovecho para hacer una denuncia también porque a la escuela la han agarrado como tiradero de basura y limitan el paso a los transeúntes ahí. Entonces, para toda la comunidad de la colonia La Travesía también y que retomen a clases. ¿No hay clases presenciales? No hay. Estoy yendo, No ministro. Bueno, una muestra. Joseph, vení. A ver el otro muchacho. Joseph, vaya, vení para acá. Ajá, y entonces, Hernán, ¿qué me va a decir? Entonces aquí el ministro debe de desplegar un equipo para ver las condiciones de estos centros. Yo estos muchachos no los preparé. Les dije yo que íbamos a hacer esto. Nada que ver. ¿Dónde vivís, Joseph? Siempre he vivido en Nueva Suyapa. ¿Y cómo está la escuela de Nueva Suyapa? Cerradas. Están cerradas. Pupitres ahí tirados ahí porque Ajá, no le están dando uso. Y aquí el ilustre dirigente del PRIGMA, Hernán Calix, dice que no están abiertas. No, está equivocado. ¿Está equivocado? Sí. Hay que ir a revisar la condición de infraestructura. Entonces después más a decir que es que los ando persiguiendo a los compañeros. Hay que ir a revisar cómo están estos si es que centros. está cerrado. Nadie, ni aseadoras ni nada. Y no entra nadie, está agotado ahí. Qué tristeza de escuchar eso. Son como, está agotado. Son como seis escuelas, como 2 institutos, colegios. O sea, está cerrado. Gracias. Bueno, mis compañeros aquí en el canal. Tres trabajadores del canal. Espérate, aquí tenía a Quintín Soriano que me había escrito. Raúl, dice el alcalde de Choluteca. Raúl, vamos a clases, uno de los mejores alcaldes de la historia de Choluteca. Vamos a clases, como dice el ministro, ya no es de estar debatiendo o elevando el nivel de debate. Vamos a clases, es la orden del día. Adelante, ministro, nosotros los alcaldes lo apoyamos con más fuerza, la educación. Saludos. Raúl, amigo, saludos al mejor alcalde de Choluteca en los últimos años. Mire que siga haciendo una buena labor. Con Quintín estuvimos en una comunidad que se llama Cerro Verde. Tiene 400 y pico de estudiantes. Gracias al esfuerzo de los alcaldes, en el caso del alcalde Quintín, y de una familia de españoles que se ha preocupado por la infraestructura del centro educativo, esa escuela está abierta todos los días. Y están abiertos todos los niveles. Yo sí quiero que no quede el sabor de boca que Hernán quiso poner palabras en mi boca, valga la redundancia. Yo nunca he dicho que los profesores son haraganes o que no quieren trabajar. Todo lo contrario, los compañeros y las compañeras maestras son las que han sostenido el sistema educativo. Pero aquí hay una decisión tomada y es que todas las escuelas las vamos a abrir en todos los niveles y en todos los grados. Sí, pero seguimos con este problema. Aplicando el protocolo. Por eso le pedía yo que pusiéramos el video. Pon el video. Porque con el video, y ojo, mire qué paradójico, ese lo hicimos entre todos, de la dirigencia magisterial, UNICEF y todo. Y el protocolo que hicimos en conjunto, hasta yo era dirigente en ese momento, hoy no lo quieren aplicar. Vaya, no estamos en los centros. ¿Encontraste el video? Estamos en los centros, ministro. O sea que estos muchachos son mentirosos. No, hay que ir a revisar la infraestructura como está ahí, pero ojo. en este centro. Vino la muchacha del salón, los 2 camarógrafos. Hay que revisar, es que Tegucigalpa tiene serios problemas, Raúl, hasta de agua potable. Tegucigalpa es la capital, hermano. ¿Cómo estará el pueblo? Imagínense. Hay que ir a revisar estos centros educativos, cómo están, y darle respuesta a estos centros. Hola, soy el profesor Daniel Esponda, ministro de Educación, y hoy quiero explicarles cómo se realizará el proceso de regreso a clases presenciales. Lo primero que deben de saber es que tenemos toda una estrategia que consta de 6 etapas. Actualmente estamos entre la primera y la segunda etapa, en la que los estudiantes aún no deben de presentarse a clases en las escuelas. ¿Quiénes deben de presentarse en este momento? Bueno, en este momento se presentan los docentes y autoridades para realizar un inventario de toda la infraestructura, revisión de las condiciones sanitarias, estadísticas de contagio en la comunidad educativa, proceso de matrícula y junto con las madres y padres de familia y asimismo los tutores, sumarse a las actividades de limpieza y habilitación de los centros educativos. También realizar reparaciones menores en los planteles, es decir, reparaciones leves que no requieren que se deban desalojar el área o el salón de clase o que ponga su salud en peligro. Para las reparaciones mayores o que requieran reconstrucción total de algunos centros, ya contamos con un financiamiento de $73 millones a través de las gestiones de nuestra presidenta con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Este valor es insuficiente para reconstruir todo el sistema, pero estamos enfocados en poder habilitar la mayor cantidad de centros con estos recursos y buscar otras fuentes para la reconstrucción total de nuestra infraestructura escolar. Pero lo realmente importante de estas 2 primeras etapas es el proceso de matrícula. Con esa información sabremos cuántas vacunas
vamos a necesitar en cada centro educativo. El proceso de vacunación se realizará en las escuelas y en los colegios. Hasta ahí llegarán nuestros compañeros de la Secretaría de Salud para vacunar a todos los menores entre 5 y 11 años con el esquema completo, es decir, las 2 dosis. Bien, voy con don Luis Ramírez hasta Santa Bárbara, el presidente del COPRUM. Don Luis. Sí. Bueno, lastimosamente he tenido problemas de conectividad, sí. Dejar bien en claro una situación. Debemos de avanzar, debemos dar el paso ya, debemos de dejar de buscar protagonismo. Señor ministro, yo creo que tiene claro el panorama. También en su administración tiene detractores que, según ahorita lo que me estaban informando, tuvieron reunión 2 organizaciones fraternas y usted tiene un serio problema, ¿no? Que no controla a los directores departamentales a nivel nacional y por eso no fluye la información como debería de fluir. Y ahí hay mucho riesgo porque al no llegar la información que se está bajando por parte de la Secretaría de Educación, quien es que rectora la educación a nivel nacional, y con el tema de que le están boicoteando, que están trabajando para quererlo sacar de la Secretaría de Educación, esa es la última información que me acaba de llegar ahorita. Hay que tener mucho cuidado, pero nosotros desde nuestra organización siempre vamos a decir las cosas de frente como son, pero cuando hay que salir al frente y hay que atender la problemática educativa nacional, pues nosotros lo hemos demostrado. Estamos llegando a los centros educativos con insumos de bioseguridad. Lógicamente en este proceso hay centros educativos que aún siguen cerrados por muchas circunstancias, insisto, el tema fitosanitario, no tienen agua, el tema de la infraestructura está muy dañado. Yo creo que tienes actores muy importantes como la UNICEF que se prestan para este tema y de inmediato deberías de hacer llegar a nivel nacional o en la medida de las condiciones a los centros educativos que no han podido aperturar esa ayuda necesaria en estos momentos. Yo creo que debemos de buscar todos en armonía y en unidad el beneficio para estos miles y miles de niños y niñas y lógicamente para los padres de familia también que están deseosos de un retorno de manera presencial, pero en este momento semipresencial, recordando que el verdadero actor es el compañero docente, el que ha estado ahí luchando, que ha estado de frente y que ha estado desde el mes de febrero, insisto, de manera semipresencial, hoy algunos ya de manera presencial. En este momento que yo estuve aquí, que no podía conectarme, me cayó cualquier cantidad de mensajes de compañeros diciéndome nosotros estamos dando clases, estamos al frente de los centros educativos. Lógicamente, en este proceso no se va a poder quedar bien con todo el mundo, pero en la medida también, insisto, que se vaya vacunando masivamente, esta pandemia, esta enfermedad va a ir bajando y en una medida que vayan bajando los índices de contaminación, se va a ir mejorando el tema en los centros educativos. Creo que poco a poco y con la ayuda de todos los actores, en este caso los docentes, los niños, los padres de familia y nosotros como organizaciones magisteriales, vamos a poder salir adelante de toda esta situación que ha venido siendo heredada y que viene en todo el mundo a través de muchos años y que no se puede cambiar en apenas 2, 3 meses. En eso somos conscientes y somos propositivos y apuntamos a que las escuelas estén abiertas, pero en las mejores condiciones. Desde Santa Bárbara, el presidente del COPRUM, don Luis Ramírez. Voy a ponerme ahí lo de Kelly. Dice, voy a hacer primero, Choluteca, la mayoría de centros no están en clase, ministro. Ponerme a Cristina. Gracias, compañeros, en los estudios principales de 11 Noticias desde Choluteca. Para este día, a las afueras de la Escuela Tomás Apinel de Benedetto, informamos pues que en algunos centros educativos como este, pues no se han retornado a las clases como se había predispuesto por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación, y esto pues en esta escuela precisamente se ha girado el día de ayer un oficio en el que comunicaban a los padres de familia que para este día lunes y para el día martes 19 de abril los niños estarían recibiendo clases de forma virtual. Esto para que los maestros pues recopilaran la información para la aplicación del enfoque comunicativo
comunicativo y también las estrategias de la escuela en actividad participativa. Y próximamente para el día miércoles y jueves estarían desarrollando diferentes reuniones en las áreas de grados y secciones de docentes de manera presencial. Gracias. En la Kennedy, Darío Bonilla, ¿hay clases o no, Darío? Buenos días, licenciado, a todos sus invitados. Sí, luego de esta convocatoria a través de un comunicado oficial de la Secretaría de Educación para el retorno a clases presenciales, yo me encuentro en este momento en la escuela John F. Kennedy en la colonia Kennedy de la capital, donde como parte de este retorno seguro y de manera progresiva se ha convocado únicamente a los niños del primer grado. Así que sí hay clases, de una matrícula total de 800 alumnos en las 2 jornadas de este centro educativo, alrededor de 25-30 alumnos se hicieron presentes este día. Sus padres de familia desde tempranas horas de la mañana llegaron a la escuela John F. Kennedy desde las 7 de la mañana. Entonces sí hay clases, sin embargo solamente los niños de primer grado, 30 de 800 alumnos en total. Licenciado. Gracias a Darío Bonilla, estuvo Cristina Acosta desde Choluteca, César Funes en La Ceiba. ¿Cómo están en La Ceiba, César? Así es, buenos días compañeros y también a sus invitados en el foro de la entrevista. Estamos desde la escuela Francisco Morazán. Como observan, prácticamente no hay clases en este momento, solamente las atenciones que se están dando en una brigada que hay aquí odontológica y otro tipo de oficinas que hay aquí prácticamente. Franklin Padilla, dirigente del sector magisterio, bueno, ¿cómo están en La Ceiba? Porque se ha convocado a nivel nacional a clases, sin embargo aquí en La Ceiba y en las partes prácticamente de las escuelas de este centro, de esta parte atlántica, no están asistiendo a raíz de una ordenanza incluso que hubo antes de Semana Santa. Buenos días, César, muchas gracias. A nivel nacional, las 6 organizaciones magisteriales están en la misma postura de lo que es un alto por Semana Santa para evitar el contagio del COVID en los centros educativos. Entonces, esto es una situación que se vivió. La migración que hubo en Semana Santa fue extraordinaria en todo el país y precisamente para evitar que el sistema educativo se cierre por altos contagios en la población educativa, se analizó que se debía tener un margen de espera en por lo menos esta semana para que la siguiente siguiéramos trabajando con éxito, porque ha sido todo un éxito tener la anuencia, tener la colaboración como siempre del magisterio, de los padres de familia. Mario Cano en Olanchito, después de La Ceiba voy a Olanchito, ¿hay clases o no, Mario? Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, en la entrevista de Canal 11. Así es, estamos en Olanchito, en el Centro Educativo José Trinidad Cabañas, Instituto Polivalente. Licenciada Giovanna Espir, retorno a clases a nivel nacional. ¿Cómo está este centro educativo en este aspecto? Bueno, pues nosotros cumpliendo, ¿verdad?, con el oficio que emitió el señor ministro, pues hoy estamos retornando a clases gradualmente, no al 100%. ¿Verdad? Porque tenemos secciones con 40 alumnos que no las podemos tener en una sola aula. ¿Cómo van a hacer con esos alumnos? Entonces tenemos un plan de acción que estamos citando a los alumnos del grupo A y grupo B. Hoy viene a clase el grupo A, por ejemplo, de séptimo 1. Mañana viene el grupo B. Entonces significa que los que vienen hoy no van a venir mañana, sino que hasta pasado. Sí. Bueno. Articulación Mujeres apoyo el regreso a clases. Mi nieto de segundo grado ni un día ha ido a clases aquí en Tegucigalpa, en la Escuela República de Paraguay. Es mentiroso ese profesor Onan Calix. Sigamos, Marlon Gómez. Dígale al señor de verde que deje de hablar a los demás, que respete. Bárbaro. Dice Esponda Daniel, no sea patético, ministro. Canal 11, Raúl, no se preste para sinvergüenzadas. Mande el material de bioseguridad a las escuelas. Anda a trabajar, profesora, no es así. Damaris, buenos días, Raúl. El problema no es el estado de las aulas. Hay aldeas que no tienen su propio colegio. Entonces los niños tienen que viajar en una mototaxi y nos están cobrando 100 lempiras al día. Camilo Gómez Galo, Raúl, buenos días. Escuela Vida Morales está cerrada.
Aquí dije, buenos días, es necesario retornemos a la presencialidad, ya no debe haber excusa. En ITLA, Colegio Técnico de La Ceiba, desde el año anterior se está trabajando en la semipresencialidad con éxito total, tanto en lo sanitario como en local académico técnico. El doctor Franklin Ganariba, los niños necesitan clases presenciales, don Raúl, y el secretario de Educación tiene toda la razón. Los docentes que no acaten las órdenes de clases presenciales se deben reemplazar por otros. Estamos igual, pensamos igual, doctor, que deseen trabajar, aquellos docentes que deseen trabajar presencialmente, se les ayuda. Bien, apoyo el regreso a clases. Mi niño de segundo grado ni un día iba a clases aquí en Tegucigalpa, Escuela de la República de Paraguay. Eso ya lo leímos. Tampoco. Es campaña contra UNAM. Aquí hay gente que se dispara. Hay un boicot contra el ministro Daniel Esponda y algunos también no se molesten. No se molesten. No creo que esté fracasando Daniel Esponda porque el hombre está pidiendo que vayan a clases. Ya nos vamos. ONAN, ¿están haciendo ustedes un boicot al gobierno, a la presidenta Xiomara Castro y a los niños, padres de familia, a Honduras? ¿Hay un boicot al no ir a clases? Bueno, primero agradecerle al licenciado Raúl por el espacio que nos ha dado. Venido. Gracias. Como Prigma, este espacio siempre nos ha atendido muy bien. Primero, felicitar al señor secretario de Educación porque nos dio la razón. Son clases semipresenciales, eso es importante. Eso es importante tener los centros educativos abiertos. Segundo, no es un boicot, licenciado Raúl Valladares. Lo que sucede es que tenemos que primero crear las condiciones necesarias para poder retornar a los centros educativos. Ya lo estamos haciendo, como le repito. Felicito a mis compañeros maestros, a mis compañeras maestras, que todos los días están yendo a los centros educativos y que están atendiendo de manera presencial, de manera gradual, a los niños y niñas de nuestro país. Como Prigma, créamelo Raúl y pueblo hondureño, siempre vamos a apoyar todas aquellas decisiones que vengan de la presidenta Xiomara Castro para el beneficio de la educación de los niños y niñas de nuestro país. Muchas gracias al profesor Hernán Calix por su comparecencia esta mañana. Mi buen amigo Héctor, te agradezco, es el director de comunicaciones de UNICEF, don Héctor Espinal. Bueno, Raúl, hemos acompañado a la Secretaría. A la familia también. Gracias. Hemos acompañado a la Secretaría de Educación en la apertura escolar. Hemos estado a la par, visitando comunidades, visitando centros educativos y en todo lo que ha sido la comunicación para que se vuelva segura la escuela. Solamente quiero cerrar con una información importante. Mire lo que significó haber anunciado que se abrían las clases. El presupuesto de educación para el año 2010 era del 18.1% de la totalidad del fondo. Para el 2019 fue del 11.0%. Hoy en día ese presupuesto se incrementó solo anunciando que se abrían las escuelas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Abrir las escuelas es ganancia. Abriendo las escuelas vamos a llegar a vacunar el total de aproximadamente 1.345.500 niños entre 5 y 11 años. Esa es la meta de la Secretaría de Salud. Si abrimos las escuelas, vacunamos 1.345.500 niños entre 5 y 11 años. Abramos las escuelas para que haya vacuna. Si abrimos las escuelas, podremos ver cómo mejorar la infraestructura básica, que es una corresponsabilidad de comunidad, padres y madres de familia, gobierno y cooperación internacional. Si abrimos las escuelas, Raúl, abrimos el desarrollo. Si los adultos tenemos diferencias entre los adultos, resolvámoslas como adultos, pero que ninguna diferencia lesione los intereses y el derecho que tienen niñas y niños a crecer, a aprender, para que el país se potencie. De lo contrario, estamos haciendo un mal mensaje, estamos haciendo un mal mandado a la población que es contrario al interés de las niñas y los niños. Muchas gracias al licenciado Héctor Espinal, director de comunicaciones de UNICEF. Poneme la foto, las últimas que te envié de una escuela, hay bastante asistencia ahí. ¿Dónde es eso? Esto es en INICE, los equipos de la Secretaría de Educación enviando kits de bioseguridad. Esto es en Cerro Grande. Las escuelas están, es decir, el sistema educativo se está reabriendo. Por eso es importante la decisión tomada. Hay que abrir las escuelas. Y mire, hicimos una pequeña muestra con los trabajadores
de aquí del canal, la mayor parte de las escuelas no han tenido clases presenciales. Esto, si no me equivoco, también es en Cerro Grande. Es decir, las escuelas deben de funcionar perfectamente y están los niños trabajando. Es más, eso también vendría a aliviar un poco el tema de la economía de los profesores. Pues los profesores somos los que hemos venido pagando con nuestro dinero el internet. Y eso lo sabemos todos. En ese contexto es fundamental lo que ha dicho nuestros compañeros aquí. Las escuelas las debemos de abrir. Ahí es donde vamos a entregar la merienda escolar. Ahí es donde se va a hacer efectiva la red solidaria. Ahí es donde se va a entregar la matrícula gratis. Ahí es donde vamos a llegar a vacunar. La apertura de las escuelas hasta supone agilizar un poco la economía. Imaginen que cada escuela tiene una cafetería y tiene un trabajador o dos. Estamos hablando de entre 20,000 y 40,000 puestos de trabajo de manera inmediata. Y los otros sectores que se van a ver favorecidos con ello, como el transporte público, por ejemplo, como toda la economía informal que está alrededor de los centros educativos. Pero lo más importante es que nuestras niñas y nuestros niños van a tener el pan del saber. El mensaje que yo le quiero dar a mis compañeros y a mis compañeras docentes es que vayamos a leer el protocolo de bioseguridad que nosotros establecimos, que lo hicimos con ONAN, con el PRIGMA, con el Colprosuma, con el COPRUM, con el Colegio de Pedagogos, hasta los compañeros del COPEN, que hoy son de los que más han estado en contra de esto. Y bueno, qué bueno que Luis haya dicho que hay toda una campaña o hay una estrategia para desestabilizar el gobierno. Eso nos parece a nosotros importante que se lo diga a un compañero dirigente públicamente. Porque en realidad, y yo soy muy claro en eso, yo soy ministro hoy, mañana no sé, pero a los niños no los podemos dejar sin el pan del saber. Gracias a Luis Ramírez, a don Héctor Espinal, también a don Onán Calix y al ministro Daniel Esponda. Yo estoy con que todos deben, los maestros, volver a clases. Los niños, los estudiantes, el país lo necesita. Esos que están pensando mal en boicotear al ministro, y aquellos que dicen que está fracasando el ministro o que lo que ha dado grande la camisa, no sean irresponsables. Apoyemos al ministro para que vayan la gente a recibir clases. Los maestros a dar clases, yo toco la conciencia de los maestros que son gente del pueblo, como lo es Onán, como lo es don Luis Ramírez. Los profesores son de las entrañas del pueblo. Necesitamos educar a los niños para tener un mejor país. Ministro, adelante, con ánimo. Muchas gracias. No, la alegría siempre la vamos a tener y los ánimos también, hombre. Nos encanta hacer lo que hacemos. ¿Por qué se ríe? Y estamos comprometidos para avanzar. ¿Por qué se sonrió? No, es que el ministro siempre ha estado alegre. Yo siempre lo he visto sonriente. ¿Y lo va a apoyar? Todo lo que venga para el beneficio de la niñez y de la juventud, lo vamos a apoyar como PRIGMA. Ese ha sido nuestro eslogan. Como dirigente magisterial. Es que están abiertas. Pues, bueno, y usted acepta que están abiertas. Porque ellos no son mire, mentirosos. Aquí está el pueblo hondureño. Mire, el ministro acepta que tenemos abiertos los centros educativos. Y hay escuelas que están cerradas. Mire, qué interesante eso, ¿va? La mayor parte son escuelas. Y ustedes ministro, en el PRIGMA, como PRIGMA, quienes tienen mayor afiliado son en primaria. Vamos a apoyar todo lo que venga en beneficio de los niños. Vamos a abrir las escuelas que todavía están cerradas. Pero las escuelas han estado abiertas. Pero las que están cerradas. Es que no hemos tenido reporte como PRIGMA que estén cerradas, ministro. Es una realidad. Bien, nos vamos. Gracias. Todos a clases. La orden es ir a clases. Buenos días, que tengan una buena semana y que Dios bendiga al país empezando con esto de las clases. Que vayamos a clases. Gracias, que estén bien.